Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos al acto organizado por Sacabat, donde buscamos dar voz y espacio a quienes trabajan cada día por la libertad, la convivencia y la defensa de los valores democráticos en Cataluña. Hoy tenemos el honor de contar con José Vargas, presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas. José Vargas no solo representa una entidad clave en la memoria democrática de nuestro país, sino que también es un testimonio vivo del impacto del terrorismo y un referente en la defensa de los derechos, la dignidad y el reconocimiento de las víctimas. Su labor, tanto personal como institucional, contribuye de forma decisiva a que la sociedad catalana mantenga viva la memoria, fomente la verdad y continúe defendiendo una convivencia basada en el respeto y la justicia. Hoy queremos conversar con él sobre su trabajo, los retos actuales y el papel de ACBOT. Primero, ¿quieres empezar explicándonos un poco tu trayectoria? Sí, yo lo que en principio podría explicar, mi nombre es José Vargas, ya me conocéis, y soy presidente de la Asociación Catalana de Víctimas, como ha dicho ella, de organizaciones terroristas. ¿Cómo empiezo yo en todo este mundo? Yo empiezo en el año 89, en octubre del 89, que tuve que ir a Madrid a la Audiencia Nacional como testigo por el atentado de Hipercor, porque allí en el atentado de Hipercor nos cogió a mi mujer, a mi hijo que tenía 2 años y a mí. Estábamos en la planta de alimentación, justo la que hay encima del parking, donde explotó el coche bomba y nos cogió allí. Entonces a mí aquel día me citaron en la Audiencia Nacional porque había un juicio contra 2 etarras del comando que atentaron en Hipercor, que detuvieron en la calle Mallorca, número 7880, en la 4ª planta, había un piso franco de los etarras y los detuvieron allí. Entonces era la José Farnaga y el Domingo Troitiño. Los otros 2, Caride Simón y Santi Potro, venían de Castelldefels, porque en Castelldefels tenían otro piso franco, que era donde montaron el coche bomba que pusieron en Hipercor. Y venían y se enteraron por la radio del coche que habían detenido a estos 2 del comando. Entonces, estos lo que hicieron fue largarse a Francia y se fueron a Francia. Entonces, cuando a estos 2 los detienen, se hace el juicio en el año 89 y a mí me citan como testigo. Allí estábamos solo, más solo que la una, porque nadie nos fue a apoyar, nadie nos dijo cómo teníamos que presentarnos allí o qué teníamos que decir, aunque decir poca cosa tenías que decir, porque cuando a mí, yo desde las 9 de la mañana hasta la 1 que no me llaman para declarar, a mí me llaman, me pongo delante de un micrófono, empiezan los abogados a preguntar y aún no he contestado cuando ya me está otro preguntando. No he contestado cuando ya hay otro que me está preguntando. Total, estuve 5 minutos y no me dejaron ni hablar. Me dijeron, salga usted de la sala, yo salí de la sala, a los etarras que estaban dentro de esa urna donde los meten, los habían sacado porque habían empezado siempre a gritar y a decir las barbaridades y las barrabasadas que siempre decían y los sacaron de allí. Total, que a partir de ese momento es cuando empezamos a tener constancia y a pensar que algo teníamos que hacer, porque las víctimas, nadie se interesaba por las víctimas, ni de Hipercor ni de ningún otro atentado. Entonces, supimos que había una asociación que era la AVT, Asociación Víctima de Terrorismo, que estaba en Madrid, que más o menos atendía y ayudaba a víctimas de atentados terroristas. Entonces nos pusimos en contacto con ellos, al final ellos nos dejaron aquí en Barcelona como una sucursal, como una delegación de la OVT, y estuvimos trabajando, recopilando información, recopilando víctimas, no ya de Hipercor, sino de otros atentados. Y estuvimos trabajando en una habitación, porque era una habitación, porque no era ni despacho, del Hotel Dentitas que hay en Can Guardiola, que se llama, que está en Fabri Puig. Y allí estuvimos hasta el año 2001, 2002 aproximadamente, cuando la OVT se descabeza. Y aquí tenemos a un representante que es nuestro abogado desde el principio, que es Vicente, que la OVT se descabeza y una vez que se descabeza se deja de atender a todas las víctimas de España, pero a todas. Entonces nos vimos obligados a través de precisamente Vicente, José María Fuster Fabra, que algunos de vosotros ya conocéis, y otra de las víctimas, creamos o fundamos
la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas. Y también, ¿por qué lo hicimos? Porque cuando aquí en Cataluña ibas a alguna institución oficial a pedir algún tipo de ayuda, siempre nos decían lo mismo: no podemos ayudaros porque vosotros pertenecéis a Madrid. Hombre, pero es igual, trabajamos... No, vosotros pertenecéis a Madrid. Si fuerais Asociación Catalana, entonces ese fue el pistoletazo para luego nosotros crear la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas. Esa asociación se presenta el 26 de junio del 2003 en el Colegio de Abogados, en la sala de actos del Colegio de Abogados, que la presentó José María Fuster Fabra, y presentó la asociación. Y a partir de ese momento empezamos a trabajar, como Dios manda, con todas las víctimas que íbamos buscando y víctimas que al salir en los medios, víctimas que lo habían visto y empezaban a dirigirse a nosotros como víctimas del terrorismo, incluso de Hipercor y de otros atentados. Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar con todos ellos precisamente para reclamarle los derechos que como víctima tenían que recibir, ¿no? Ya que el Estado ni la Generalitat se ponían en contacto con las víctimas para al menos ofrecerles ayuda. Nunca ni el Estado ni la Generalitat se ha personado o se ha interesado por las víctimas del terrorismo para ofrecerles ayuda. Empezamos en ese año, empezamos a hacer, precisamente ese año, algunos de vosotros lo conocéis, el Ayuntamiento colocó un monumento a las víctimas del terrorismo en la Avenida Meridiana, Río de Janeiro, Fabri Puig, que es donde hacemos siempre todos los actos que hacemos de memoria y de recuerdo a las víctimas del terrorismo. Bueno, pues a partir de ahí empezamos a trabajar con todas las víctimas que fuimos buscando y víctimas que se dirigían a nosotros precisamente para que le ayudáramos. Bueno, pues esto es, no explico más porque si sigo explicando nos vamos a entretener mucho en cuestiones personales y no vale la pena. Es mejor que ella pregunte lo que le tengo que contestar. Muchas gracias por explicarnos toda la trayectoria. ¿Cuál es la función principal que realiza ACBOT en la sociedad catalana? Ya lo has explicado un poquito, pero... Sí, bueno, el final de lo que estaba explicando precisamente era este. La función principal de ACBOT es muy sencilla, es atender a todas las víctimas del terrorismo que tenemos y que se dirigen a nosotros, atenderlas tanto psicológicamente, jurídicamente y administrativamente, que es reclamarle a las instituciones, sobre todo al Estado, al Ministerio del Interior, las ayudas que en ese momento pues, tiene el Estado para la víctima del terrorismo. Las instituciones catalanas, desgraciadamente, no hay ningún tipo de ayuda en la Generalitat de Cataluña para las víctimas del terrorismo. Hace mucho tiempo le hemos presentado un borrador, como tienen muchas asociaciones autonómicas, que tienen una ley de víctimas para sus víctimas de aquella comunidad, pero aquí es imposible. Yo lo he presentado ya varias veces en el Parlamento, a todos los grupos parlamentarios, pero en cuanto me doy la media vuelta la cogen y la tiran a la papelera. Entonces eso es lo que desgraciadamente tenemos aquí. Pero lo que sí habría que reclamarle a todas las víctimas es el derecho que como víctimas tenían, sobre todo del Estado. Porque el Estado es el que tiene que cuidar precisamente de que las víctimas y las víctimas que han sufrido un atentado terrorista estén lo mejor atendidas posible, ya que ellos no han sabido pues, resguardar la integridad de esas víctimas. Entonces, al menos, eso es lo que nosotros intentamos desde la asociación. Bueno. Pregunta, ¿Sí? Es que si no... Bueno, también has comentado que fuiste víctima del atentado de Hipercor. Sí. ¿Cómo marcó ese día de tu vida y de qué manera impulsó tu compromiso actual con la defensa de las víctimas del terrorismo? Bueno, aquel 19 de junio, a las 4:08, aunque los terroristas cuando llamaron al diario Avui y llamaron a Hipercor,
decían que iba a explotar el coche bomba, que había una bomba, no dijeron coche, dijeron que había una bomba en el parking de Hipercor que explotaría a las 3:30. Luego, en una siguiente llamada, dijeron a las 4 menos 20, como última llamada a las 4 menos 20, pero a las 4 menos 20 tampoco explotó. Entonces, allí yo entré en el parking, porque iba con el coche, con la mujer y el hijo, a las 15:29, porque está reflejado en el ticket de entrada al parking, a las 15:29, y bueno, pues nos dejaron pasar. Yo pregunté incluso, y nos dijeron, no, usted vaya a lo suyo, nos dejaron pasar, y cuando estábamos arriba, en la planta de alimentación, que es justo la que hay debajo, encima del parking, fue cuando explotó el coche bomba, y explotó a las 4:08 minutos. Y sé que es esa hora porque el reloj que yo llevaba se paró en esa hora, a las 4:08 minutos. Entonces, a esa hora explotó el coche bomba y aquello fue pues el infierno. No me quiero extender mucho en todo lo que pasamos para salir de ese infierno, con la mujer, arrastrando a la mujer, con el niño en brazos y arrastrando de una chica que venía con nosotros, junto a nosotros, que ella sí que se quemó porque fue una antorcha, esta chica, en ese momento, porque tenía una larga cabellera y le ardía como si fuera una antorcha. Entonces, bueno, le apagamos como pudimos el fuego, ella también se estaba quemando, porque los terroristas decían que no querían hacer mucho daño, pero si en el coche bomba que preparan meten un bidón con 100 litros de gasolina, con 30 litros de amonal y con 30 kilos de escamas de jabón, eso es para hacer el mayor daño posible. ¿Y qué hace la escama de jabón? La escama de jabón no arde, pero se adhiere. Exactamente, se adhiere, pero o sea, no produce llama, pero arde como si fuera un carboncillo, ¿no? Entonces eso se te pega en la piel, y más en aquella fecha que hace calor y vas con las mangas cortas y tal, se te pega en la piel, y aunque te la quieras quitar, no se te va. Lo que haces es extenderla más. Entonces por eso pusieron las escamas de jabón, y por eso hubieron muchos heridos quemados, precisamente por ese motivo, por las escamas de jabón. Bueno, pues fue salir de allí. El tiempo que estuvimos en salir de allí, a la planta de arriba, no lo sé, porque eso es un tema que no lo tengo presente. ¿Cuánto tiempo estuvimos para salir de ese infierno? Allí se nos caía el techo encima, las estanterías también se nos cayeron encima, el suelo también se movía mucho, porque claro, el coche bomba estaba en el parking. En el parking, en ese momento de la explosión, había 3.000 grados de calor. Eso os puedo imaginar lo que había allí. Los coches quedaron fundidos. Yo tenía el coche allí y el coche tú lo veías y parecía que estaba bien, pero abrías la puerta y se caía. O ponías la mano en el tablier del coche y se hundía. Bueno, los coches quedaron también todos quemados. Bueno, pues al final pudimos salir de allí, y cuando subimos arriba nos sacaron fuera, nos estuvieron curando fuera, en una plaza que hay entre los dos edificios de Hipercor. No nos podían llevar al hospital porque había un colapso total, ni las ambulancias podían circular por la Meridiana para subir al Vallebrón, y ni a Vallebrón, ni a San Pablo, ni al Hospital Clínic. Y bueno, nos curaron allí, entonces nos llevaron a casa, donde vivía, que vivía cerca, y en casa nos siguieron curando. Luego tuvimos que ir, al cabo de los días, tuvimos que ir a Vallebrón para seguir con las curas, etcétera, etcétera. Bueno, y ese fue, digamos así, a grosso modo, lo que os puedo contar. No os cuento más, porque si no estaríamos más rato, el salir de ese infierno que fue el atentado de Hipercor. Bueno. A ver, ¿de qué manera me dicho? Bueno, como ya os he explicado antes, como yo tuve que ir como testigo a la Audiencia Nacional en octubre del 89, a partir de ese momento, como os he dicho antes, es cuando empiezas a sentir la necesidad de que no te puedes quedar en un mero testigo de un atentado como ese. Tienes que hacer algo más, porque nadie hasta ese momento,
y habían pasado ya 2 años, nadie se había dirigido a nosotros. Nadie nos había preguntado que cómo estábamos. Nadie nos había preguntado si necesitábamos algo. Nadie. Entonces, en ese momento tú piensas que algo hay que hacer. Y ese algo es precisamente ponerte en contacto con otras víctimas, que lo conseguimos, porque antes no había lo de la protección de datos que hay hoy, en el Vallebrón, a través de la dirección del Vallebrón, que nos dieron teléfonos y nombres de víctimas de los que se curaron allí incluso de fallecidos, allí en el Vallebrón. Entonces, a partir de ahí fuimos llamando y fuimos localizando a más víctimas del atentado de Hipercor. Y también, como salían los medios, había víctimas de otros atentados que se pusieron en contacto con nosotros para poderles, para que le ayudáramos en esos trámites burocráticos, sobre todo de médicos, jurídicos, sobre todo jurídicos, y de reclamaciones, de indemnizaciones, que antes nadie se te dirigía para decirte los derechos que tú tenías. Entonces era a base con nosotros y nosotros los que les decíamos a las víctimas lo que tenían que hacer. Aquí os tengo que decir una cosa también, que gracias a los servicios jurídicos, que no cobraban ni un duro por llevar los temas de las víctimas, y nunca han cobrado ni un duro por llevar los temas y los juicios en la Audiencia Nacional contra los etarras. También con los psicólogos que teníamos antes tampoco cobraban la atención que recibían por parte de los psicólogos las víctimas que necesitaban una atención psicológica. Luego, posteriormente, ya cambió la cosa. Luego, bueno, le sacamos al Ministerio del Interior que pagaran ellos, porque lógicamente los psicólogos pues tenían que cobrar algo, ¿no? Entonces los pagaba y los paga y los sigue pagando el Ministerio del Interior, pero los paga porque el 22 de septiembre del año 2011 se aprobó una ley de víctimas en el Congreso de los Diputados, que ahí estuvimos nosotros como ponentes en la elaboración de esa ley. Se aprobó esa ley y en esa ley quedó, digamos que bastante bien y bastante cuidada las víctimas hasta ese momento. Las indemnizaciones subieron, en fin, tenían otras ayudas que antes tampoco existían. Lo que pasa es que una ley no entra en marcha y no empieza a andar hasta que no se ha hecho el desarrollo de esa ley. Desafortunadamente, la ley dice que cuando se aprueba una ley en el Congreso y sale en el Boletín Oficial del Estado, en 6 meses tiene que estar hecho el reglamento de esa ley. Pero el reglamento de esta ley no se hizo hasta el año 2015-2016. Entonces, hasta ese año no se pudo reclamar absolutamente nada para las víctimas. Ni las indemnizaciones, las nuevas indemnizaciones que había, ni nada de nada. Pero bueno, una vez ya aprobado ese reglamento, pudimos reclamarle a todas las víctimas los derechos que ellos tenían. ¿Sigo o me preguntas? Sí. En una Cataluña donde prácticamente no se da espacio ni presencia pública a las víctimas del terrorismo, ¿qué impacto crees que tiene esta ausencia en la educación y en la formación de las nuevas generaciones? Bueno, aquí hay un tema que es un poco peleagudo. Aquí en Cataluña, desgraciadamente, desde hace pues como unos 5 o 6 años, no se puede ir a los centros académicos ni a la universidad a hablar de terrorismo. Está prohibido. Entonces, aquí difícilmente la juventud, no vosotros, porque vosotros sí que lo sabéis, pero la mayoría de chavales jóvenes que estudian la ESO, que empiezan bachillerato, que están estudiando bachillerato, con respecto al terrorismo no tienen ni idea. Yo doy conferencias en institutos, pero a través de la Generalitat Valenciana, y lo hago en Castellón, en la provincia de Castellón, porque aquí está prohibido, aquí no se puede. Aquí yo voy
En primer lugar, que un instituto no me puede decir que vaya a hacerle una conferencia a 3, 4 o 5 aulas, porque no está permitido. Lo que sí he hecho, a través de alguna profesora que hace Derecho y Criminología en la Facultad de Derecho de la Diagonal, que aquello es la Universidad de Barcelona, no es Bellaterra, y allí sí que he podido ir, pero por los profesores, no por la universidad en sí. Entonces allí sí que he ido a dar conferencias a los chavales. Entonces yo os pongo un ejemplo que es muy significativo de la ignorancia que hay sobre el terrorismo en los chavales jóvenes, en los chavales de 14, 16, 17 o incluso hasta 18 años. En una ocasión estaba dando esta conferencia y hablé de Miguel Ángel Blanco, que lo habían secuestrado. Dice, sí, y uno levanta la mano, dime. Dice, sí, el jugador del Barça, ¿verdad? Hostia, ¿jugador del Barça? No, perdona, Miguel Ángel Blanco era un concejal de Hermua que lo secuestró ETA y le pegó 2 tiros en el monte y lo mató. Ay, perdona. Es que yo tenía entendido que era un jugador del Barça. Digo, no, tú te estás refiriendo a Kini. No sé si vosotros pues sois muy jóvenes, no conocéis esa historia de Kini. Kini era un delantero que tenía el Barça muy famoso, marcaba muchos goles, había venido del Gijón, era también delantero centro de la selección española, y a dos albañiles. A ver, esto os lo digo porque el Policía Nacional que detuvo a estos secuestradores y liberó a Kini es amigo nuestro, el José Aceituno, y me lo cuenta. Eran 2 albañiles que se habían quedado sin trabajo y no tenían un duro. Y pensaron, ¿cómo podemos conseguir dinero rápido? Hostia. Y, bueno, empezaron a dilucidar, a ver qué hacían, qué no hacían, y bueno, y se fueron a las instalaciones del Barça, porque antes el Barça entrenaba en un campo que había en el Ministadi, que le decían, que estaba enfrente del Nou Camp, y allí, bueno, pues con una patraña que le metieron, se lo llevaron en coche y lo secuestraron, y pidieron un dinero de rescate, que al final ni dinero, ni secuestro, ni nada, porque la policía enseguida los cogió, que eran 2 albañiles que se habían quedado sin trabajo. No tenían ni idea de cómo hacer un secuestro así de esa índole, ¿no? Bueno, pues eso es lo que el chaval le dijo, hombre, pues perdona, qué tal, qué cual. Digo, no, hombre, ya está, perdonado, pero eso es para que os hagáis una idea de que los chavales de edades como las que os he comentado no tienen ni idea de lo que ha pasado aquí en este país en cuanto al terrorismo. Y dicen, y eso lo habéis oído muchas veces, que aquella sociedad que olvida su pasado está obligada a repetirla. Pues esperemos que no se vuelva a repetir, que no haya más terrorismo, porque lo único que nos queda ahora es el terrorismo yihadista. El último que hubo aquí fue el de Ramblas, y esperemos que no haya ninguno más. Aunque antes de Ramblas podía haber habido aquí en Barcelona un atentado como el del 11M. Pero de esto nadie se ha enterado. Aquellos pakistaníes que iban a atentar, se iban a inmolar, no iban a poner mochilas, estos se iban a inmolar. Eran 11 pakistaníes que en una mezquita del Raval estaban preparando un atentado en el metro de Barcelona en un día laborable entre las estaciones de Cataluña, en la línea 3, Cataluña y Drassanes, a las 9 de la mañana. Imaginaros, y cada uno de ellos se montaba en un tren. Pues imaginaros lo que hubiera pasado en un día laborable y a las 9 de la mañana en la línea 3 entre esas estaciones. Bueno, pues uno de ellos se arrepintió y esa misma noche se fue a la comisaría de policía y esa misma noche los detuvieron a todos
en la mezquita, donde estaban preparándose con los cinturones con los explosivos, que fue cuando nosotros entramos como acusación popular, que lo llevó José María, llevó el juicio en la Audiencia Nacional, los condenaron a todos a entre 8 y 12 años de prisión, pero no llegaron todos a cumplir la pena íntegra, pero los expulsaron de España. Entonces sí que se expulsaba a los terroristas de España, hoy no. Hoy a los terroristas le ponemos un piso y le ponemos lo que haga falta. Es una licencia humorística, ¿eh? Bueno, ¿y qué consecuencias puede tener para las nuevas generaciones no conocer esta parte reciente de nuestra historia? Es que las nuevas generaciones tienen que conocerlo y estamos empeñados en eso. Mira, yo pertenezco a una, digamos, no sé cómo, a un colectivo que se le llaman educadores en Navarra y también en Valencia, por la Generalitat Valenciana y por el Gobierno de Navarra. ¿Y qué es lo que hace este colectivo de educadores? Pues es muy sencillo. Este colectivo de educadores somos varias víctimas, tanto del País Vasco como de Navarra y de aquí estoy yo. Ir a los institutos en Navarra o en Valencia a explicarle a los chavales de los institutos pues todo este tema de el terrorismo. Terrorismo de ETA, terrorismo del Grapo, terrorismo del FRAP, terrorismo de Terra Lliure, etcétera, ¿no? Porque aquí en Cataluña, y esto tampoco lo sabéis, aquí en Cataluña han pululado 36 bandas de terroristas, que se dice pronto, ¿eh? Y cada una de ellas, de estas bandas, con víctimas mortales en su haber, ¿eh? Ahí en este cuaderno que os he dejado ahí están todas las bandas terroristas que han pululado por aquí, por Cataluña. Entonces, eso es lo que se pretende. Lo que se pretende con este colectivo de educadores es que se pueda ir a los institutos y explicarle a los chavales de la ESO y de bachillerato todo lo que el terrorismo ha hecho en este país y todo el sufrimiento que ha generado el terrorismo a muchísimas familias, porque de fallecidos hay 853, pero de heridos hay 4.700 y otras fuentes incluso dicen hasta 7.000 y pico de heridos. Entonces, imaginaros todas estas familias, pues el sufrimiento que han tenido durante muchísimo tiempo y además ha agravado este sufrimiento porque nunca, y digo nunca, y hasta el día de hoy, el Estado ni las instituciones han querido apoyar a las víctimas del terrorismo. Y hoy tampoco las apoyan. Y si las apoyan, en algún caso, es por la insistencia en reclamaciones que han tenido las asociaciones y las víctimas de estas asociaciones. Yo, por ejemplo, aquí en Cataluña, siempre que hay el aniversario, por ejemplo, ahora viene el aniversario del atentado que hubo en Sabadell, donde murieron 6 policías nacionales. Bueno, en un coche bomba iban al campo de fútbol, iba un partido del Sabadell y el Málaga, de segunda división, que incluso en aquel tiempo hasta el Málaga dijo de suspender el partido aquel domingo por la tarde, y nadie dijo de suspender el partido y no se suspendió el partido. Bueno, pues allí mataron a 6 policías nacionales y resultaron mucha gente herida, aparte de otros policías nacionales que iban en los furgones, como gente de allí de la calle que pasaban por la acera o gente que vivían en sus casas que al romperse los cristales de las ventanas pues le hirieron también a ellos. Bueno, pues eso fue un 8 de diciembre. Nosotros hacemos el día 11, por la mañana a las 11, hacemos un acto en el Parque Cataluña de Sabadell, donde hay una placa con todos los nombres de fallecidos por atentados terroristas que eran de Sabadell. Están los 6 policías nacionales, está también
Juan Bisbal, que era un guardia urbano de Sabadell, que estaba en un cruce de calles y uno del Grapo le quitó la pistola y le pegó un tiro en la cabeza y lo mató. Yo, de verdad, hay cosas que no... Bueno, lo mató. También está un guardia civil, que esto lo habéis oído... ¿No habéis visto el documental 27 minutos? Bueno, pues ese guardia civil que muere tiroteado en Andoain, junto con la novia, Hortensia, este chaval era guardia civil, pero estaba en Sabadell, haciendo de servicio de guardia civil. Lo que pasa es que se fue, tenía un hermano en Andoain y se fue a pasar las Navidades, y Reyes se fue allí a pasarlo con el hermano, y se fue con la novia, que la novia había venido de Cádiz, porque ellos eran de Cádiz. Bueno, y allí, estando en Andoain, iban con el coche y lo mataron a los dos. Bueno, pues también, como este chaval era guardia civil de Sabadell, también está en esta placa. Y otros también hay un guardia civil que también murió en el País Vasco, pero que era oriundo de Sabadell. Bueno, pues en esta placa, que esto fue una cosa que el ayuntamiento hizo porque después de muchas reclamaciones que le hicimos al ayuntamiento para que al menos pusiera una placa de recuerdo a las víctimas, y se puso. Entonces el día 11 hacemos el acto allí. Y luego también el día 20, aquí en la Diagonal con Numancia, hacemos el acto del guardia urbano que ETA mató aquella mañana, el Juan Miquel Gervilla, que esto lo habéis también oído. Es un guardia urbano, un coche que iba por el lateral, dirección salida de Barcelona, se paró al llegar al semáforo, se para el coche, por detrás iba un coche de la Guardia Urbana y se bajaron pues para ayudarles, ¿no? A ver qué les había pasado, para quitar el coche de allí en medio y tal. Bueno, pues el terrorista sale del coche, y saca la pistola y le pega 2 tiros a Juan Miquel Gervilla y lo mató. Entonces, ahí también el día 20 hacemos. Entonces, cada aniversario de un atentado terrorista aquí en Cataluña, hacemos un acto de recuerdo y de memoria. Bueno, pues yo estoy ya cansado de que me digan nuestros gobernantes que hay que dejar ya de hacer actos de homenaje, que ETA ya no mata y hay que pasar página. Hay que pasar página, y están todos los días hablando de Franco, pero en cambio esto de hace 4 días, esto hay que pasar página. Bueno, pues esto es lo que tenemos con nuestras instituciones. O sea, molestamos. Las víctimas del terrorismo molestamos. Incluso os hago una confidencia. Esto lo sabe él, como abogado nuestro, pero es una confidencia. Cuando entró Artur Mas de presidente de la Generalitat, nosotros, Montilla, cuando estaba de presidente, nos daba una subvención para poder trabajar con las víctimas y poder ayudar a aquellas víctimas que lo necesitaban, que lo necesitaran, y nos pagaban el despacho que teníamos en la Ronda Universidad. En el número 7 de Ronda Universidad teníamos un despacho. Pues cuando entra el Artur Mas, al cabo de no mucho tiempo de estar allí, nos llaman y nos hacen una oferta y nos dicen que o mandamos todas nuestras comunicaciones en catalán o nos rebajan la subvención al 50%. Y le dijimos, precisamente, hacíamos siempre en catalán y en castellano, porque además nuestro secretario, David Bisbal, desgraciadamente el día 6, hace 3 años, se nos murió con 46 años. Se nos murió David, era nuestro secretario, y era un licenciado filólogo en catalán. Y este escribía el catalán, bueno, era el soft catalá este que hay que corre por ahí, esto es nada, esto es minucia con lo que él sabía de catalán. Y él escribía todo en catalán. Entonces nosotros le dijimos que nosotros íbamos a seguir haciendo nuestras comunicaciones siempre en catalán y en castellano. Bueno, pues la siguiente observación que nos hizo fue quitarnos toda la subvención, ya ni el 50%, nos quitan toda la subvención y nos echan del despacho que teníamos en la Ronda Universidad.
Y cuando fuimos a preguntarle que por qué nos hacían esto, nos contestó, así, escuetamente, no quiero saber nada de las víctimas del terrorismo. Si eso ya te lo dice el presidente de la Generalitat de Cataluña, pues dime, ¿a dónde podemos ir a reclamar? ¿A dónde podemos ir a pedir ayuda? Lógicamente, a partir de ese momento se nos cerraron todas las puertas. Nadie, ninguna institución quería saber nada de las víctimas del terrorismo y éramos más que nada apestados para las instituciones catalanas. Siento decir esto y siento hablar así, pero es que es la verdad. No hay otra. Porque si la Generalitat se hubiera portado como Dios manda, pues no tendría necesidad de decir lo que estoy diciendo, porque además sería mentira, ¿no? Y como dice el presidente que tenemos actualmente, yo no miento, es que cambio de opinión, ¿no? ¿Qué más, hija mía? Bueno, una pregunta ya la has contestado sin que te la pregunte, así que pasamos ya al mensaje que te gustaría trasladar a los jóvenes que participan hoy en este acto. Bueno, a los jóvenes que os empapéis bien de lo que es de lo que ha sido la actividad terrorista aquí en Cataluña y por extensión en toda España, porque en realidad, como decía que en paz descanse, nuestro expresidente Santos Santamaría, que se nos murió en el mes de abril, nosotros no somos las víctimas del terrorismo. Las víctimas reales del terrorismo es la propia sociedad a la que pertenecemos. Eso siempre lo decía, ¿te acuerdas? Eso siempre lo decía Santos Santamaría, que es era el padre del mozo de escuadra que ETA mató en Rosas. En el año 2001 pusieron un coche bomba a las puertas de un hotel, el Hotel Monte Carlo en Rosas, y un hotel que estaba lleno de jubilados franceses, y pusieron un coche bomba, y ese coche bomba explotó antes de lo que ellos dijeron. Suerte que en ese momento había un autobús y habían bajado todos los jubilados franceses y se habían metido en el hotel, pero el autobús paró la onda expansiva que tenía el coche, lo tenía enfrente, la onda expansiva de esa explosión. Si no, ese hotel se va al garete. Bueno, pues como dijo uno de los terroristas en el juicio, que lo llevó el despacho de nuestro abogado también, uno de los terroristas dijo, bueno, era una terrorista. Dice, estaba a 100 metros porque Santos Santamaría, el hijo del expresidente, había hecho una carrera y había conseguido aprobar unos exámenes y lo trasladaban a Barcelona. Y él estaba haciendo servicio en Rosas. Entonces, ese día estaba de fiesta, estaba de permiso, y al enterarse por la emisora de que pasaba lo que pasaba, se fue allí para ayudar a sus compañeros a desalojar toda aquella zona. Y él estaba a 100 metros del coche bomba, pero una parte, me parece que era un cigüeñal o algo, una parte del motor de ese coche, se le incrustó en la barriga y lo mató. Al hospital de Figueras ya llegó muerto y lo mató. Y afortunadamente, ese es el único mozo de escuadra que hay como víctimas del terrorismo. Solamente está él, y además por esa explosión del coche bomba que puso ETA. Bueno, pues esa terrorista tuvo un vis a vis con otro terrorista en la cárcel de Vic, con uno de los terroristas que detuvieron en el atentado de Vic, y tuvieron un hijo. Ahí está. Yo no sé ni dónde está, ni nos interesa saberlo. Bueno, sí sé dónde está, están todos en la calle, porque realmente en el resto de España
solo quedan 20 terroristas en las cárceles. Todos los demás pasaron, como se les pasó, se les dio las competencias de prisiones al País Vasco, todos lo trasladaron. Nuestro ínclito ministro del Interior los trasladó a todos al País Vasco. Y en el País Vasco, pues bueno, todos tienen el tercer grado, y aquí está nuestro abogado que me puede decir, salen de permiso, ¿no?, los fines de semana, ¿no? O sea, salen, prácticamente están todos en la calle. Realmente, los terroristas, el Comando Barcelona, el que atentó en Hipercor, hace pues como 4 o 5 años que están en la calle todos, ¿eh? Todos están en la calle. Y realmente ninguno se ha arrepentido de los atentados que ha hecho. Ninguno. El único que pidió perdón a una víctima en prisión fue Cari de Simón, el del atentado de Hipercor. Es el único que en un encuentro que tuvo con una víctima de Hipercor, perdón, voy a beber un poco de agua, le pidió perdón y que le perdonaran las víctimas, le perdonaran. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le perdonamos o no? No se le puede perdonar. Además, ¿quiénes somos nosotros para perdonar a nadie? El único que perdona es el que está arriba. Yo siempre le digo, cuando me preguntan eso, yo siempre le digo lo mismo. Digo, mira, yo no voy a perdonar a nadie, simplemente yo les puedo decir que qué van a hacer a partir de ese momento para merecer el perdón. ¿Qué es lo que va a hacer el terrorista para merecer el perdón de una víctima? Y ahí se queda. Ninguno me ha demostrado absolutamente nada. Ninguno se ha arrepentido. Yo no he oído a ningún terrorista pedir perdón. Ni personalmente, ni a través de los medios, ni de ningún sitio. Pero bueno, yo espero que la juventud, que vamos a la pregunta, a la juventud que sois vosotros, yo también, yo más o menos tengo unos pocos años más que vosotros, ¿eh? Perdón. Pues es que sepáis realmente qué es lo que ha pasado con el tema del terrorismo para que lo que he dicho hace rato no se vuelva a repetir. Y que vosotros, los jóvenes, podáis a vuestros compañeros en vuestras aulas, en vuestras clases, podáis también explicarle a aquellos que no lo sepan, explicarles así un poco por encima de lo que yo os he explicado y os he dicho, lo que le podáis decir para que tengan conciencia de lo que el terrorismo puede hacer a una familia o a una sociedad en general, ¿eh? Joder. Oh. A ver. ¿Qué más? No, muchas gracias por venir. Hola, Andrea. No, espera. No aplaudáis que todavía no he cantado, ¿eh? Que os puedo cantar. Uy. Aquí hay una pregunta, que es esta de aquí. Bueno, la has contestado más o menos. Sí, pero no como yo quiero contestarla. Bueno. Dice, en muchas ocasiones vosotros nos acompañáis a los actos de memoria que hacemos y de recuerdo que hacemos, cosa que de verdad os agradezco enormemente y sinceramente os lo agradezco cantidad, ¿eh? Y ahí es donde se ve, la juventud comprometida con la sociedad, ¿eh? Dice, y vemos que las administraciones prácticamente no aparecen. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Vicente, ¿qué le decimos? A ver, Andrea, es que tú no... Tu abogado, ¿no? Bueno, vuestro abogado. Es Vicente Navarro, que es nuestro abogado de cabecera, ¿eh? Del despacho de José María Fuster Fabra.
Bueno, pues esto de que nuestros políticos, nuestras administraciones no aparezcan, no es de ahora, es de siempre, de toda la vida, ¿eh? ¿Y por qué no vienen? Pues quizás me voy a la frase que antes os he dicho cuando le pedimos explicaciones al Artur Mas, que nos dijo: no quiero saber nada de las víctimas del terrorismo. Entonces las administraciones pues siguen ese camino. No vienen nunca a los actos, solamente vienen cuando saben o se enteran o salen en los medios de que vienen alguien de fuera de Cataluña, algún importante de fuera de Cataluña. Y me remito, cuando se cumplieron los 30 años del atentado de Hipercor, en el año 2017, precisamente 2017, quisimos hacer una exposición del atentado de Hipercor. Bueno, pues yo me fui al ayuntamiento a ver si nos dejaban un espacio en un centro cívico, de estos que hay muchos repartidos por la ciudad. Y todos me decían lo mismo: oh, estamos completos, es que hasta diciembre no hay espacio, hasta diciembre no hay espacio, hasta que una de las directoras de un centro cívico me dice: señor Vargas, ¿quiere que le sea sincera? Hombre, claro, lo que pretendo, que sean... Dice: no pierda más el tiempo buscando el espacio en un centro cívico, porque tenemos una nota de la Colau, de la alcaldesa de Barcelona, para que no le dejemos ningún espacio en un centro cívico. Entonces, a partir de ese momento, lógicamente, ya dejé de buscar espacio por ningún sitio del ayuntamiento, incluso ni de la Generalitat. Ya me fui directamente al gobierno central. Y en el gobierno central empiezo a hablar con uno, empiezo a hablar con otro, hasta que llega a los oídos del ministro de Educación y Enseñanza que había en aquel tiempo, que no recuerdo quién era. Y me dice: sí, hombre, sí. Dice: ves, y me dicen, ves a hablar con el director del archivo de la Corona de Aragón. No sé si alguno ha estado en ese museo que hay, en el archivo de la Corona de Aragón, que es lateral con la Catedral de Barcelona, que es un sitio muy bonito, y allí nos dejó hacer el homenaje que quisimos hacer por el atentado de Hipercor. Pero ahora viene la segunda parte. ¿Y qué hacemos? No tenemos un duro, no tenemos subvención de nadie, y seguimos sin subvención de nadie. Entonces yo me puse en contacto con la Fundación de Víctimas y con el Centro Memorial. Bueno, os tengo que decir que soy presidente de la Asociación Catalana, soy presidente también de la Federación de Asociaciones Autonómicas, soy patrono de la Fundación de Víctimas y soy patrono también del Centro Memorial que está en Vitoria. Bueno, nos pusimos en contacto con el Centro Memorial y con la Fundación de Víctimas. El Centro Memorial pagó lo que costó los paneles y el Centro Memorial hizo los paneles. Los trajeron aquí, se colocaron en la parte, en el entresuelo del Archivo de la Corona de Aragón, y lo inauguramos el día 19 de junio del año 2017 a las 4 de la tarde, porque luego a las 7 teníamos el acto que siempre, cada año hacemos en el monumento. Bueno, pues ese día vino el Lehendakari del gobierno vasco, vino el Puigdemont, vino hasta el Puigdemont, fíjate, y la Colau también vino, y vinieron varios ministros del gobierno de España en aquel momento. La Colau, bueno, estuvo buscándome, ella a través de su jefa de gabinete, todo el rato que estuvimos en el Corona de Aragón, porque yo no había contado con ella para los discursos. Yo solamente había contado la escaleta que se había hecho del acto, era que hablaba yo hacía la introducción, hablaba el Lehendakari, que quería hablar también, y luego cerraba, digamos, los discursos los cerraba el Puig. Cerraba los discursos que, a ver, quizás vosotros erais muy jóvenes
no estuvisteis allí, pero cuando empezó el Puig a hablar, hubieron algunos que le insultaron y tuve que parar el discurso y llamarle la atención a los que le insultaban porque no era el momento adecuado para insultarle al Puig, aunque se lo mereciera, pero no era el momento adecuado. Total, que pudo acabar su discurso, pero la Colau, como os he dicho antes, que estuvo la jefa de gabinete detrás de mí, porque como no estaba en la escaleta del programa, ella quería hablar. Ella quería hablar. Y bueno, y estaba José María, estaba ahí en el acto, lo oyó, me viene y me dice, dile que sí, que va a hablar, pero 2 minutos, que diga algo, porque si no luego no lo vamos a cargar nosotros porque va a empezar a desproticar, a decir que no le hemos querido no sé qué, que no hemos querido no sé cuánto. Entonces le dije a la jefa de gabinete, la llamo y le digo, mira, ya que la Colau dio orden de que no nos dejaran el espacio para poner esto, dile que no somos tan malos como ellas y que va a hablar 2 minutos, pero solo 2 minutos. ¡Oh! Bueno, no me besaba porque había mucha gente, pero de verdad, ¿eh? La tía se volvió loca, ¡oh! ¡Qué contenta se va a poner! Total. Y habló esos 2 minutos, no habló más, ¿eh? No habló más. Y esa fue la anécdota de ese día. Bueno, pues esa exposición se tenía que haber retirado a final del mes de junio. Y cuando fuimos a retirarla, nos dijo el director, no la toquéis. ¿Sabéis la cantidad de gente que ha venido, y sobre todo extranjeros, porque a ese museo del Archivo de la Corona de Aragón van muchos extranjeros? Dice, ¿sabes la cantidad de extranjeros que vienen y se paran aquí a mirar esto? Dice, no, déjala aquí, que pasa mucha gente. Pues, ¿sabéis cuándo la retiramos? El 15 de enero. Retiramos la exposición. Y ahora he estado pensando, porque ya lo estoy hablando con el Centro Memorial, en el 2027, dentro de año y medio, se van a cumplir los 40 años del atentado de Hipercor. Tengo 40 años ya, con lo jovencito que yo era cuando el atentado. Bueno, pues 40 años. Entonces, estamos pensando a ver si podemos hacer algo parecido. Pero claro, al Colboni no le pido yo, bueno, ni lo conocía, le pido yo al Colboni. Este es peor que la Colau, ¿eh? Bueno, perdón, igual he dicho no sé, algo que no está bien dicho, digo yo. Igual hay algún forofo de Colboni por aquí. Pues, bueno, Colboni, bueno, el Ayuntamiento de Barcelona no personalizo. El Ayuntamiento de Barcelona, hace tiempo, estando a la Colau de alcaldesa, le presenté un escrito con 36 nombres de víctimas de atentados aquí en la ciudad de Barcelona y en los sitios exactos donde hubo esos atentados, para que, como en el País Vasco, se pusiera una placa con el nombre de esa persona fallecida en atentado terrorista en ese lugar. Bueno, la Colau nunca quiso, cuando estaba de alcaldesa, nunca quiso hacer nada. Yo incluso asistía a plenos donde algunos de los grupos que había en el ayuntamiento presentaba esa propuesta, pero nunca quiso saber nada y siempre se rechazaba y siempre se rechazaba. Bueno, pues al entrar Colboni, los concejales de Vox, que lo mismo da que hubiera sido Vox como si hubiera sido Junts o Esquerra, si me lo piden, yo lo hago perfectamente. Me pidieron esa relación, que la iban a presentar, esa propuesta, para seguir con ese tema. Y yo dije, hombre, pues cojonudo, perfecto. Les pasé la relación y me invitaron a ese pleno donde ellos presentaron esa propuesta. Bueno, esa propuesta, lógicamente, solamente votaron a favor los 4 que hay concejales del PP que hay en el ayuntamiento y los 2 que hay de Vox, no hay más. Todos los demás lo rechazaron. Por tanto, no se aprobó esa moción. Pero Colboni salta y dice, bueno, ya que no ha salido la propuesta y se ha rechazado, yo como alcalde, me comprometo a
poner esas placas aquí en Barcelona. Hostia, qué bien, ¿no? Qué bien, qué tal. Oye, pues muy agradecido, pues gracias y tal. Bueno, pero va pasando el tiempo y le digo, en una ocasión le digo a los de Vox, que son los que habían presentado a Gonzalo, habían presentado la propuesta, le digo, oye, ¿por qué no le recuerdas a Colboni aquello que prometió y tal? Y sí, lo vuelvo a hacer en otro pleno al que me invitan, y voy a ese pleno, que no sé por qué siempre lo hacen los viernes y dura hasta las 5 de la tarde. Se ve que como no tienen otra cosa que hacer, pues dura y estás ahí, wow, te tienes que tragar todo el palizón que se pegan allí, ¿no? Total, que le recuerda a Colboni esa promesa que dice, todos los socialistas que han sido alcaldes de Barcelona, todos tienen la misma frase. Yo prometí eso. Eso lo digo porque Maragall, cuando el atentado de Hipercor, también nos prometió ayudas a los que necesitaran ayuda. Por ejemplo, yo era comercial, mi herramienta de trabajo era el coche y el coche se me quedó en el parking. Bueno, pues fuimos, yo y otros muchos, fuimos a pedirle esa ayuda que él había prometido. Y lo primero que dijo, ¿yo prometí eso? Digo, hostia, mira, lo mismo que Colboni, tú. Se ve que es una frase, no sé, que la tienen allí por escrito o puesta en la pared. Si os dicen esto, tenéis que contestar esto. Total. Dice, yo prometí eso. No, pues eso no se va a poder llevar a cabo porque además ya se rechazó en el pleno. Hostia, entonces, ¿para qué te comprometes? Total, que ese tema se ha rechazado. ¿Cuándo se volverá a presentar? Pues no lo sé. Yo insisto, lo mismo que en el Parlamento de Cataluña, yo insisto en ese borrador que presenté de ley para las víctimas de Cataluña, pero ahí está. Está en el limbo de los justos y de los injustos también, porque vamos, no les hacen ni puñetero caso. Ninguno, pero ningún grupo, incluido el PP, incluido el PP, también os lo digo. Porque esto también se llena mucho la boca, pero a la hora de la verdad también deja algunas cosas que desear. Total, que ahí está. ¿Algún día saldrá? Pues no lo sé. Yo voy insistiendo, yo voy reclamando, yo les voy dando la paliza hasta el día que no pueda más. No sé, como ya me han dicho, que pase página, que ya no haga más actos ni más memorias, porque ya ETA ya no mata y hay que pasar página. Bueno, pero yo voy a seguir insistiendo. Y que salga el sol por donde salga. Y hasta que me diga pesado o que me lleven, yo qué sé, que me lleven a la cárcel con el Ávalo y el Koldo. Pero que no me metan con ellos en la celda, porque dice que el Koldo, que el Ávalo ronca mucho. Que no le deja dormir. Bueno, en fin, pues eso es lo que las instituciones, como nos quieren tanto, ya no vienen precisamente a los actos que hacemos para no molestar. ¿Vale? Eso yo me acuerdo, mi hija cuando era pequeña, siempre decía cuando se acostaba, decía, bueno, me voy a la cama y si algo ocurre, no molestar. Siempre decía eso, mi hija que ya tiene 49 años. Yo tengo 2 nietas de ella. Y un nieto de mi hijo. Mira, mi hijo es el que estaba con nosotros en Hipercor y vive en el País Vasco, vive en Vitoria. O sea que siempre le digo lo mismo cuando les digo, vive, ¿qué es guardia civil o policía? Digo, no, es que todo el que vive en el País Vasco tiene que ser policía nacional o guardia civil. No, él es ingeniero en Michelin, que no porque trabaje en Michelin, a mí las ruedas me cuesta lo mismo, No me lo dan de gratis tampoco. Bueno, pues eso, que la sensación que dan las administraciones es que no les importamos nada en absoluto, pero nada es nada, lo que significa la palabra nada, la buscáis en el Wikipedia y ahí sabéis lo que significa nada. Pues eso es lo que nosotros representamos para las instituciones catalanas y el 50% para las instituciones del Estado. Porque aquí
Mira, yo cada vez que voy a Madrid y tengo una reunión con el Ministerio del Interior, con el Marlaska de turno, siempre le digo lo mismo, digo aquí, que por cierto he recibido hoy, para el acto de Sabadell he recibido hoy el correo del delegado del gobierno que hay aquí en Barcelona, que es el Carlos Prieto, que este hace un copia y pega, siempre el mismo enunciado en todos los correos, que lamentamos mucho no poder asistir porque la agenda siempre lo mismo. Digo, hostia, ya pueden ser un poco originales y cambiar un poco el texto, ¿no? Pues siempre igual. Entonces siempre le digo lo mismo, digo, es que tenéis un delegado del gobierno en Barcelona que es un impresentable, y se lo digo a Marlaska, ¿eh? Es un impresentable, es un indigno. Hombre, Vargas, ¿qué quieres decir? Digo, sí, díselo. Cuando estés con él, díselo. Dile que te lo he dicho yo, que no tiene vergüenza. Bueno, de hecho, ayer, y no sé si lo conocéis, estuve hablando con Ferran Cardenal. Ferran Cardenal antes no se le llamaba delegado del gobierno, era el gobernador civil de Barcelona, cuando el atentado de Hipercor. Pues ayer, hablando con él, me dice, hombre, ¿y con Carlos Prieto has hablado? Digo, no, es que no hay necesidad de hablar con Carlos Prieto, porque siempre dice lo mismo. ¿Qué me dices, Vargas? ¿Eso te hace él? Digo, sí. Ah, pues hablaré con él. Digo, pues habla con él si quieres, pero eso es lo que hay, no, porque tú hables con él, supongo que no cambiará de opinión. Y eso es a la pregunta de las administraciones, el nulo interés que tienen por las víctimas del terrorismo, que es ninguno. Yo ya me gustaría, mira, yo asisto a actos, hace poco estuve en Valladolid en un acto que hizo la Asociación de Castilla y León, allí en Valladolid. O sin ir más lejos, la semana pasada en Vitoria, en unos actos de la Asociación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Bueno, allí se vuelca todo Kiski. El consejero de Justicia, el presidente del Parlamento de Castilla y León, el no sé qué de no sé cuánto. Oye, todas las administraciones están allí arropando a las víctimas de Castilla y León. Tío, y yo siempre le digo lo mismo, digo, qué envidia me dais, qué envidia me dais. Digo, ojalá, yo no quiero que venga tanta gente, pero con que venga al menos el conseller de Justicia o la consellera de Interior. Digo, yo ya me daría con un canto a los dientes, pero es que ni siquiera viene el jefe de gabinete, ni siquiera viene el Bedel. Una pregunta, ¿y con Salvador Illa habéis intentado hablar? Buena pregunta. Mira, con Salvador Illa he intentado hablar varias veces. Antes era más fácil de hablar, pero como el presidente pues tiene su jefe de gabinete, tiene su secretario, entonces tienen esos filtros que hay que pasar previamente. He hablado con todos ellos. Incluso he hablado con una persona, y ayer se lo volví a insistir, con una persona que tiene mucha relación con él, como es el Josep María Sala. No sé si lo conocéis. ¿Lo conocéis alguno de vosotros? Josep María Sala. En los 90 era el número 2 del PSC. Sí, bueno, en los 90 este hombre fue, no sé si os acordáis del caso Filesa, Time Sport y todo esto. Bueno, todo eso fue una corrupción del PSC en aquellos años aquí en Barcelona. Y para no meter en la cárcel a los dirigentes que había antes del PSC, pues este pobre Josep María Sala, que además es el tío de la Susana Griso, sí, es tío carnal de la Susana Griso. Bueno, de hecho él se llama Josep María Sala Griso. Bueno, pues este hombre cargó con todas las culpas. Y este hombre lo metieron en la cárcel y estuvo, hasta que le llegó el indulto, estuvo unos días en prisión. Bueno, pues este hombre tiene relación, es el que habla con él o el que se toma el café con ella. Y ayer se lo volví a recordar, porque ayer hablé con él y le dije, oye,
coméntale otra vez a ella, dile a ver si nos puede recibir, que ya es hora. Y ahí estamos esperando. Porque con los anteriores, nada, ¿eh? Con el aragonés y con el Quintorras, el Quintorras menos mal que no fuimos, que si no nos pegan. Bueno, muchas gracias por venir.